Ustedes saben que estamos hablando acerca de los 5 sentidos espirituales. Y aprendimos que así como nosotros tenemos 5 sentidos naturales, con los cuales nosotros nos comunicamos con el mundo exterior, también de igual manera, bíblicamente, nos enseña las Escrituras que tenemos 5 sentidos espirituales con los cuales nosotros nos conectamos con Dios. Abre conmigo, por favor, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Vamos a leerlo del versículo 11. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 hasta el versículo 14. Y mira cómo Dios nos habla en esta noche. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. Aquí está hablando el escritor de los Hebreos acerca de Jesucristo como sacerdote. Y dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y muy difícil que explicar. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil de explicar? Dice, por cuantos habéis hecho tardos para qué. Diga, tardo para oír. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted quiere explicarle algo a alguna persona y no te entiende, tú tienes mucho que informarle, tú tienes mucho que comunicarle, pero se te hace difícil explicarle. ¿Por qué? Porque no puede entender. Escucha bien, lo está escuchando perfectamente lo que tú estás diciendo, pero no lo puede entender. ¿Por qué? Dice aquí que hay un problema auditivo. Hay un problema de oído. Por eso dice la palabra del Señor que el que tenga oído para oír, oiga lo que dice ¿quién? El Espíritu. Y no está hablando de la oreja, porque todos tenemos oreja, pero pocos tenemos oído. Está hablando del oído espiritual. Todos podemos escuchar, pero pocos podemos discernir y pocos podemos entender muchas veces lo que se nos está hablando en el plano, en la esfera espiritual. Y cuando eso sucede, se nos hace muy difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque las personas no lo pueden entender. ¿Y por qué no lo pueden entender? Porque no tienen el espíritu habilitado para escuchar las cosas del espíritu. Por eso dice, no el que tenga oreja, sino el que tenga ¿qué? Oído. El oído es la parte interna de la oreja, con lo cual nosotros escuchamos. Y aquí en esta lectura dice que no pueden entender. ¿Por qué? Porque no pueden asimilar. Cuando dice tardo para hablar, está diciendo no pueden asimilar, no pueden entender, no puede discernir lo que se le está hablando. Entonces, yo no sé si usted ha fijado que tú le explicas a una persona y se lo vuelves a explicar y se lo vuelve a explicar, pero no entienden. ¿Ha pasado eso alguna vez? Recuerdo que cuando estábamos construyendo una casa de retiro en Honduras, ya yo había medido la dimensión, había medido toda la dimensión que teníamos. Dijo, aquí vamos a hacer un cuarto de tantos pies, aquí vamos a hacer una columna, aquí vamos a hacer unos baños para mujer, aquí unos baños para hombre, acá vamos a hacer el comedor, aquí un cuarto para hombre, un cuarto para mujer, allá va a ser la cocina, aquí va a ser el comedor. Entonces yo hice como un croquis, ¿no? Y entonces comencé a medir las dimensiones que yo quería que los albañiles me pusieran. Y entonces me decían, pastor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Digo, mira, yo quiero hacer aquí un comedor, yo quiero hacer aquí un cuarto, aquí otro cuarto de niños, un cuarto de varones, un baño para hombres, un baño para mujeres, ducha para hombres, ducha para mujeres. Ahora, yo quiero, qué bueno está eso. Ahora yo quiero que tú me pongas una columna aquí, quiero que me ponga otra columna aquí, quiero que me ponga otra columna acá, otra columna. Y empecé a ponerle banderitas, ¿no? Palitos con banderitas, donde yo quería que me pusiera las columnas. Y el albañil venía y abría los huecos. Cuando empezaba a poner columnas y veía aquellos palos parados y aquellos palos parados, decía, pastor, ven acá. ¿Pero para qué tantas columnas? Yo le decía, obedéceme nada más, hijo. Mira, es que aquí yo voy a hacer un cuarto, aquí yo voy a hacer otro cuarto, aquí va un salón de conferencia, aquí va el baño de las niñas, aquí va el baño de los hombres, aquí el cuarto y aquí va la cocina. Dice, qué bien.
Y volvía, ponme las columnas que faltan. Y seguía, y volvía al poco rato. Pastor, pero ¿para qué tantas columnas? Entonces yo le estoy explicando, pero no entiende. ¿Por qué? Porque la cosa no es solamente escuchar, sino evaluar en el mundo espiritual lo que nos están diciendo. Esto no es un problema de vista humana, ni de oído humano. Esto es una visión que Dios me ha dado. Se lo estoy transmitiendo, pero se le hace muy difícil entenderla. Después que me puso las columnas, echamos la placa encima, comenzamos a echar. Y ahora, bueno, la hermana, la pastorada estuvo allá conmigo, sabe de qué estoy hablando. No sé si estuviste en la parte ahí donde está lo que estamos construyendo, donde hicimos el salón de conferencias, todo aquello. Y entonces no entendían. Ahora cuando comienzan a ver que pongan bloques, hombre, pero pastor, aquí bloques, sí, ponga lo que te estoy diciendo, porque es que hasta el final no entendían. Y ahora cuando ven todas las cosas que hemos hecho, dicen, wow, pastor, verdad que usted tenía razón. Cuando quisimos ensanchar unos cuartos, porque hay veces que los hermanos iban allá y teníamos que dormir por el piso, tirarnos por aquí, tirarnos por allá, y no sabíamos, hay veces que los hermanos de la casa tenían que irse para casa de los vecinos a dormir porque no teníamos dónde acostarlos. Porque hay veces que hasta yo una vez me llevé 12 jóvenes conmigo para Honduras y no teníamos dónde acostarlos. Y entonces yo les dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a abrir aquí, pon columna acá, vamos a estar esto para acá, aquí abrir una puerta, pero no entendían nada. Los albañiles que trabajaban decían, pero este hombre está loco. ¿Cómo está haciendo un redol aquí así y abriendo hueco por acá y poniendo esto? ¿Y por dónde se va a entrar para los cuartos? Y no encontraban por ningún lado cómo podíamos entrar a los cuartos. Pero ya yo lo tenía diseñado en mis pensamientos. Le explicaban, pero no entendían. Cuando yo dije, rompan aquí, pum, pum, rompan allá, y cuando empezamos a romper, todo se hizo visible delante de nosotros. ¿Por qué? Porque echamos la pared por fuera, pero cuando abrimos aquí la pared por dentro, ya teníamos entrada para los cuartos. Y así sucesivamente, Dios muchas veces nos está hablando y nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestros oídos no están habilitados para poder escuchar lo que se nos está explicando. Y acerca de esto, dice el escritor de los Hebreos, tenemos muchísimo que decir. ¿Cuántas cosas tenemos que decir? ¿Cuántas cosas crees tú que el Señor quiere hablarte? ¿Poquitas? El Señor quiere hablarte mucho, porque el Dios que nosotros tenemos habla. Los dioses de las naciones son mudos, son ídolos. Pero el Dios que nosotros tenemos, diga conmigo, habla. Y qué bueno decir, habla Dios, porque tu siervo, eso fue lo que pasó con Samuel, tu siervo escucha. Cuando Dios llama a Samuel por 3 veces, no tenía el oído habilitado para saber quién era el que le estaba hablando. Él no sabía de dónde provenía esa voz, pensaba que era el sacerdote Elí. Y corrió para donde estaba Elí. ¿Tú me estás llamando? No, mijo, yo no te he llamado. Váyase para la cama a dormir. Al poco rato vuelve Samuel. Samuel va corriendo donde está Elí. ¿Ve? Porque cuando no tenemos el discernimiento apropiado para saber quién es el que nos está hablando, vamos a buscar respuesta en el hombre. Y sin embargo, es Dios el que nos está llamando. Cuando el sacerdote se dio cuenta, tuvo discernimiento de quién es el que le estaba hablando, ¿qué fue lo que le dijo? Si te vuelven a llamar, dile de esta manera, habla Jehová que tu siervo escucha. Qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios nos está llamando, que Dios, no sé si en alguna ocasión, tú has visto en las madrugadas, que tú oyes fuertemente tu nombre y tú te despiertas. ¿Escuchado alguna vez eso? A ver, los que están aquí. Que tú sientes que te llaman por tu nombre, dicen María, o te dicen Cristian, y tú de momento como que el sueño se te espanta, tú abres los ojos, por allá me levantan las manos. Me ha pasado muchas veces. Me pasaba mucho a las 3 de la mañana, rolando, y como que el tiempo, y como que el momento, yo no estaba fuera, y cuando miraba el reloj, las 3 en punto de la mañana, decía, pero qué casualidad, y cada rato mi nombre, y me despertaba sobresaltado, se me iba el sueño, y es porque Dios quiere hablar contigo. La pregunta es, cuando Dios quiere hablar contigo, ¿quieres tú hablar con Él? O le dice, tengo mucho sueño, no tengo tiempo, estoy cansado, estoy agotado, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, tengo que trabajar, yo no estoy para esto. Bueno, te voy a dar un consejo. ¿Lo quieren? Ponte para esto. Porque esto es lo que te realiza en la vida y esto es lo que te lleva a la vida eterna. Escucha, estamos hablando del oído.
que no está apropiadamente para escuchar la voz de Dios. Ahora dice el 12, porque debiendo ser ya maestro, no aprendiendo, no un aprendiz. Dice, ya llevas tiempo en el cristianismo, ya llevas tiempo en el evangelio, ya debiera de dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Pero no puedo dar absolutamente nada porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso dice aquí, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestro después de tanto tiempo. Wow. Debe ser penoso para nosotros que llevemos tiempo en el evangelio y todavía tenemos necesidad de que nos den lechita en la boca, que nos pongan el biberón, que nos tengan como si fueran una guardería infantil, que lo estemos chineando para aquí, para allá, como el niño llorón en la guardería infantil que hay que ponerle el biberón. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, wow. Cuando tenemos tiempo en el Señor, llevamos años en el Señor, ya es tiempo que empecemos a dar por gracia. Escucha, ya no dice testificar. Aquí no está diciendo que testifique, que le predique, que dé un tratado allá afuera, coja un tratado y sin hablarle, no. Está diciendo que debiera ser ya que debiera de enseñar ya la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Ay, pastor, pero usted no me pone a enseñar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿te dejas enseñar por ella? Porque si no nos dejamos enseñar por ella, pasará el tiempo. Y mira, estamos en un asiento, invernando año tras año, y no damos nada, porque no hemos recibido nada. Ay, pastor, pero usted no me pone, no, escucha, Dios me puso aquí para que enseñara a la iglesia. No quiere decir que un día usted no predique, pero comience en su casa. La Biblia dice que el orden comienza por la casa. Comienza con sus hijos, haga su devocional. Ay, pero no tengo hijos, haga su devocional entonces solo. Lea la palabra, ore, haga su devocional matutino, haga su devocional vespertino. En la noche, antes de acostarse, tome la palabra. Pregúntele a mi esposa, ¿dónde siempre está la palabra? ¿Dónde está? A mi lado. Siempre, por donde yo me muevo, la Biblia está conmigo. Y no estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando porque muchas veces estoy conectado y necesito abrir la palabra del Señor para verificar lo que Dios me está mostrando, si es bíblico. Porque muchas veces te van a venir pensamientos, te van a venir revelaciones, pero vamos a ver de dónde proviene todo. Porque esto no lo puedo basar en mi opinión. Todas las cosas que me vienen al pensamiento, me vienen a mi espíritu y todo lo que yo pienso y quiero hablar, tiene que estar alineado con la palabra del Señor, o si no se convierte en algo antibíblico. Entonces necesitamos nosotros hacer, si no tenemos nuestra familia o somos solos, vivimos solos, haga su estudio inductivo. Un estudio inductivo es que usted lo hace, un estudio personal, donde usted observa, usted interpreta y aplica la palabra de Dios. Eso es lo que hago yo, mi estudio inductivo. Leo la palabra, la interpreto y la aplico conforme a lo que el Espíritu Santo me da. Entonces aquí dice, porque debiendo ser ya que maestro, no que testifique. El testificar del Señor es casi siempre lo primero que nosotros hacemos antes de crecer en Cristo. Acuérdense, cada vez que una persona se convierte, lo primero que hace es ¿qué? Es testificar cómo Cristo me encontró, cómo el Señor me llamó, qué fue lo que hizo Dios en mí. Pero dice aquí mismo, en el capítulo 6 del libro de los Hebreos, que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a avanzar. Tú no puedes quedarte ahí. ¿A qué vamos a avanzar? Al conocimiento, a la revelación, a la sabiduría. Vamos hacia adelante. Tú no puedes estancarte y quedarte en las primeras nociones que tú aprendiste cuando te convertiste al Señor. Las primeras nociones es el A, E, I, O, U. Es cuando estábamos en el kindergarten. Es cuando aprendimos el alfabeto, el abecedario. ¿Me escuchó? Pero ya usted tiene que salir de ahí. Usted tiene que pasar a otros niveles espirituales, donde ya la palabra del Señor comienza a revelarse en su espíritu. Usted comienza a ver lo que no veía. No vamos a llenar solamente de información bíblica, sino ahora vamos a llenarnos de la revelación bíblica. Y para eso tenemos que tener los oídos habilitados para ver qué es lo que nos está mostrando Dios. Una cosa es tener conocimiento bíblico
Y otra cosa es tener revelación bíblica. Acuérdase que el conocimiento es el logo. La revelación es el rema, donde Dios me revela, donde la palabra me ilumina mi espíritu. Y yo puedo ver lo que no veía y ahora entiendo lo que no entendía. ¿Por qué? Porque no tengo información. Ahora tengo ¿qué? Revelación de la información, que es lo que todos nosotros necesitamos. Vamos a tomar aquí el 12. Estamos en el 5:12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Wow. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? La enseñanza básica que nosotros recibimos cuando nos convertimos. Amén. Hay una enseñanza básica, pero tenemos que dejar eso a un lado. No quiere decir que nosotros no tengamos esa enseñanza presente, pero eso es la base del conocimiento, porque yo soy salvo, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios, qué es la salvación, etcétera, qué es el bautismo del Espíritu Santo, qué es la llenura del Espíritu Santo. Todas esas clases que se dan al principio son las enseñanzas básicas de nuestro cristianismo, las enseñanzas primarias que nosotros recibimos. Ahora dice, porque debiendo ser ya maestro, tienes necesidad que se los vuelva a enseñar. ¿Qué es lo que tiene que volverse a enseñar? ¿Por qué le tengo que volver a enseñar? ¿Por qué a una persona se le tiene que volver a enseñar lo mismo? Porque no lo captó al principio. Puede ser para refrescar y repasar. Es bueno, no es malo repasar. Las personas que llegan nuevas, yo le digo, ¿quieres repasar? Tenemos aquí un tremendo discipulado de 52 clases, 4 fases, muy completo, a mí me gusta mucho, muy beneficioso. Yo se lo enseñé a mis hijos y hoy por hoy dice, papi, lo que yo aprendí en el discipulado, eso me ha servido para todo el resto de mi vida. ¿Ve? Entonces todas las personas, no, porque aquí viene gente, no, porque yo pasé por un instituto bíblico, yo pasé por acá, digo, bueno, está bien, tú pasaste por todo eso, pero si quieres, entra al discipulado para que puedas refrescar tus conocimientos. ¿Cuántos saben que hay veces que aprendemos algo y por la falta de uso se nos olvida? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Tú te aprendiste algo, vamos a suponer que tú te aprendiste un versículo bíblico, o te aprendiste un poema, y por la falta de uso se nos olvida. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y vuelvo a retomar esto, no es que testifique ya, por favor. Ahora tienes que enseñar con lo que tú fuiste instruido. Lo que tú aprendiste, tú tienes que ahora dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Tanto tiempo y todavía ahí sentado en una silla. Vamos, diga, es tiempo de dar. Vamos, diga conmigo, es tiempo de dar. Vamos, diga, es tiempo de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Comienza a dar entonces. Porque debiéndose ya que maestro, dice que en vez de enseñar, tú mismo tienes necesidad. ¿Necesidad de qué? Que se te enseñen. Que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Qué terrible está eso. 15 años en el Evangelio. 10 años en el Evangelio. 5 años en el Evangelio. Y que todavía yo tenga necesidad de que se me vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Las primeras nociones, el A, E, I, O, U. Que me enseñen el abecedario. Las primeras cosas que aprendí cuando me convertí. Y esto es para todos nosotros. Los primeros rudimentos son las primeras nociones. Las primeras enseñanzas. Esas enseñanzas básicas que nosotros recibimos cuando nos convertimos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad. Ay, Dios mío. Diga, necesidad. ¿Sabe quiénes son los que tienen necesidad? Si miramos el contexto anterior, porque ustedes llegaron tarde, llegaron ya después. Son los que son tardos para oír. Los que no tienen los oídos habilitados
para escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquí está diciendo que tienes necesidad de que se te vuelva diga necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que se te vuelva a enseñar. Ven acá, si yo llevo 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, y se me tiene que volver a enseñar lo mismo, la pregunta es, ¿de qué me sirvieron esos 5 años? Dime, ¿de qué me sirvieron esos 5 años? Entonces levantamos el pecho, yo soy cristiano, tú no sabes los años que llevo en el Evangelio. No me digas los años que lleva en el Evangelio, dime cuánto el Evangelio te ha instruido, cuánto el Evangelio te ha afectado en el ámbito espiritual. ¿Me doy a entender? Dime cuánto has aprendido esos 5 años. Dime qué estás haciendo con lo que aprendiste durante esos 5 años. Porque estamos hablando de los 5 sentidos espirituales y hoy estamos hablando del oído. Yo creo que en esta noche hay necesidad de que nosotros nos metamos en la presencia del Señor, miramos cuántos años llevamos en Él y qué es lo que ha sucedido o no ha sucedido con nuestras vidas. ¿Estás conmigo? 13. Y todo aquel que participa de la leche es que, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Vamos, dilo conmigo, madurez. Para los que por el uso, diga el uso, la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. Hasta que nuestros sentidos no estén ejercitados, es por eso que muchas veces dentro de las iglesias a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque no tienen el discernimiento necesario para poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Para mí, uno de los sentidos más importantes es el sentido del oído. Yo me acuerdo que Wírica tenía un ministerio allá en Cuba de sordomudos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre le puede transmitir la palabra a estos mudos? Bueno, yo creo que Dios nos da revelación, nos da sabiduría para que le podamos transmitir la palabra del Señor. Los otros días yo escribí algo, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y alguien me escribió, ven acá. Y aquel que no puede escuchar la palabra del Señor, ¿cómo le viene la fe? Me la puso en China. Digo, me eché a reír, le puse, ja, ja, ja. Bueno, en ese caso, tenemos que orarle a Dios para que Dios le abra los oídos, porque Dios es poderoso también para abrirle los oídos y poder transmitirle la palabra del Señor para que le produzca fe. Ahora, mira acá, ven acá. Me imagino que una persona que no oiga, casi siempre las personas que son sordos no pueden hablar, son sordomudos. Y Dios tiene misericordia de ellos. Busca conmigo Marcos capítulo 7, en el versículo 32. Marcos 7, 32. Miren el 7:32, lo que hay aquí. Un acontecimiento poderoso. Dice, el 31, vamos al 31, 7:31. Volviendo a salir la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, pero casi siempre hacen ciertos sonidos, pero sonidos deliberados porque no saben lo que están diciendo, porque nunca lo aprendieron. ¿Por qué? Porque son sordos, así en el ámbito espiritual. Muchos lo que hacen son sonidos con su boca y no pueden enseñar absolutamente nada porque sus oídos siempre han estado cerrados al conocimiento y a la revelación. Entonces, mira acá, miren esto por favor. Esto nos enseña a nosotros que la persona que no tiene la capacidad de oír, se le dificulta mucho hablar. Por eso es que ya llevando mucho tiempo en el Evangelio, tienen necesidad que le enseñe en vez de ellos de enseñar. ¿Por qué? Porque no tienen los oídos desarrollados. Y como no tienen los oídos desarrollados, no pueden enseñar a nadie porque nunca fueron capacitados. Y aquí está fuerte esto. Mira la segunda parte. ¿Te dejaría sanar así por Jesús? Dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. ¿Es que acaso el Señor no podía decir la palabra y sanar?
Dice que por la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Pero el Señor es el Señor y hace como quiera. Uno lo que hizo fue, le metió los dedos en la oreja y dice que escupió y le tocó la lengua. ¿Dónde estaba el problema de él? El problema estaba en su lengua. Imagínate, escupió, le tocó la lengua. Dice el 34, y levantando los ojos al cielo, gimió. A Jesús le duele la condición humana. Jesús se duele de tu enfermedad. Jesús se duele de tus necesidades. Dice que levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Gimió. Le dolió. Y le dijo, éfata, que quiere decir, se ha abierto. Al momento, escucha, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua. ¿Qué es lo que tenía en la lengua? Yo declaro que hoy se van a desatar muchas ligaduras en las lenguas que no enseñan la palabra del Señor. Aquellos que están sentados solamente recibiendo, comienza a dar, ya es tiempo que comienza a dar. ¿Me escuchó, iglesia? Comienza a dar todo ese caudal de conocimiento y sabiduría que tú has adquirido en la casa del Señor. Dice, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba. Y hablaba, pero si a él nunca le enseñaron a hablar. Y al momento hablaba bien. Es que cuando Dios hace las cosas, las hace. Diga, las hace bien. Ahora, así estaba la condición del pueblo del Señor. Busca conmigo, por favor, Hechos capítulo 28, el 26 y el 27. En esa condición están todos aquellos que espiritualmente tienen sus oídos incapacitados para poder escuchar en el ámbito espiritual. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios le hablaba y el pueblo no entendía, hermano? Y aquí dice por qué no entendía. Vamos, Hechos 28, 26 al 27. ¿Lo tienen? Le dice, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos algo pero no lo entendemos? ¿Cuántas cosas nosotros escuchamos pero yo no entiendo lo que está diciendo ese pastor? Y lo más terrible es que viendo, veréis y no percibiréis. El pueblo de Israel tenía esas dos condiciones. Jesús le hablaba y ellos no entendían. Él hablaba en el ámbito espiritual y ellos casi siempre tomaban la palabra en el plano natural. Y decía, ¿por qué mi palabra no puede tener cabida en ti? ¿Sabe por qué la palabra no podía tener cabida en ellos? Porque tenían que escucharla y atesorarla en el ámbito espiritual. ¿Me escuchó? No podía, la palabra no había cabida, no había lugar para la palabra del Señor. Entonces, ok, tú no me quieres, tú no crees en mí por lo que yo te enseño, tú no crees en mí por lo que yo te digo. Si tú no crees en mí por lo que yo te digo, vas a creer en mí por lo que yo hago. Veían la gloria de Dios manifestándose a través de Jesús. Los mudos hablar, como el que acabamos de leer. Los sordos oír, los paralíticos levantarse, los muertos resucitar de la tumba después de 4 días de muerto. Y él dice, ve dónde está este pueblo y dile que oyendo no oyen y viendo no ven. Hay un dicho que dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero también no hay peor ciego que el que no quiera ver. Porque están viendo la gloria de Dios manifestándose delante de ellos. Entonces, por favor, si yo estoy allí delante de la tumba de Lázaro, yo voy allí a condolerme con la familia, a darle el pésame, y estoy 4 días con ellos, y yo veo que cuando yo me acerco a la tumba aquella, apesta.
Porque dice que es de día. Marta le dice, oye, ya esto apesta. Esto es de 4 días. Y si yo veo que quitan la piedra y le dicen, Lázaro, sal fuera. Y yo veo que Lázaro vuelve a la vida, ¿creo o no creo? ¿Tengo motivo para creer o no tengo motivo para creer? Vamos, diga conmigo, tengo motivo suficiente para creer en Él. Porque esto nadie me lo dijo. Esto yo no lo escuché de segunda mano. Esto yo lo vi con mis propios ojos. Por eso aquellos apóstoles decían, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, no lo voy a dejar de decir. Porque nadie me lo dijo, yo lo vi. Somos testigos. Cuando Dios le habló allí en el Monte Santo. Es decir, que nadie se lo contó. Somos testigos oculares. A ti no hay quien te haga un cuento. No solamente porque seas pastores o porque seamos pastores. ¿Sabe por qué a ti nadie te hace un cuento acerca de esto? Porque tú eres testigo fiel del poder transformador de Cristo. Esto nadie te contó un testimonio. Tú eres testimonio viviente del poder de Dios. Ve a este pueblo y dile, de oído oiréis. ¿Y sabe qué? Y no entendéis. No vas a entender lo que se te dice. Y ahora aquí explica por qué no oyen, por qué no ven y por qué no entienden. El que no oye se le hace difícil entender. Y el que no entiende ni oye se le hace difícil ver. Porque lo ve delante de ellos, pero eso para ellos no tiene ningún tipo de significado. Porque estas cosas se ven, se observan, se miran en el ámbito espiritual. Déjame terminar con esto. Dice, y viendo, ay Dios mío, escucha, de oído oye y no entiendes. Y viendo ve y no percibes. No ves nada. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Se ha engrosado. En otra versión dice, el corazón de este pueblo se ha endurecido. Un corazón endurecido no tiene sensibilidad. Ay, Dios mío. Yo creo que una persona con un corazón endurecido dentro de la iglesia nunca ha sido convertido. Una persona con el corazón engrosado. Engrosado significa que se engrandeció, se ensanchó. ¿Me escuchó? Es más, físicamente, un corazón engrosado dentro de la capacidad torácica es un problema. Y aquí el escritor lo lleva a ese plano. Un corazón engrandecido, un corazón ensanchado, no puede funcionar bien. Por eso dice, este pueblo está en esa condición. El corazón de él está en esa condición y está endurecido. Y como está endurecido, no tiene la capacidad de escuchar. Y como no puede escuchar, no puede entender. Y como no tiene la capacidad de ver, no puede percibir lo que se le está mostrando. Y con los oídos oyen pesadamente. La primera parte, la condición de esa persona es el corazón ensanchado, el corazón endurecido. 2, no tiene interés en lo que está escuchando. No le interesa lo que está escuchando. Están, pero no están. Cuando a ti te interesa escuchar algo, tú le prestas suma atención. Tú agudizas el oído para ver qué es lo que está diciendo y manda a todo el mundo a callar porque tú quieres escuchar lo que dice. Pero cuando tú no tienes el interés en escuchar, tú oyes pesadamente. Pesadamente es desinteresadamente. No me interesa lo que estoy escuchando. Es más, hay personas que al escuchar lo que se está hablando le causa molestia. Hay personas que se molestan de escuchar lo que se está hablando. Y oyen pesadamente. No quiero escuchar. Es más, eso se me hace pesado escuchar eso. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane.
¿Habrán personas en esa condición hoy dentro de la iglesia contemporánea, pastores? Ustedes que son pastores iguales que yo. ¿Habrán personas en esa condición, sí o no? ¿Conoce alguno de ellos? Ahora, ese tipo de personas casi siempre toman decisiones equivocadas, decisiones erradas, nunca se plantan en un lugar estable, andan brincando de lugar en lugar porque quieren escuchar. Pero no quieren escuchar para corrección personal, sino quieren escuchar para deleite personal. Lo que me gusta escuchar, lo que yo quiero escuchar, lo que me deleita escuchar. Yo no quiero escuchar eso. ¿No te acuerdas cuando Jeremías llevaba un mensaje a los reyes? Lo que pasaba con él. Yo no quiero escuchar ese tipo de mensaje. Pero lo que pasa es que ese tipo de mensaje no te lo traigo yo, te lo manda Dios. Y es para corregir nuestros pasos, para corregir nuestros pensamientos, nuestras decisiones y para poder acercar nuestro corazón a Dios. Porque el problema de este pueblo era el corazón. Y un corazón que no ha sido entregado a Dios es un corazón no corregido. Y el corazón que no es corregido es un corazón perverso y engañoso. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero estoy hablando del corazón que no ha sido corregido. Porque lo primero que hace Dios cuando nosotros nos convertimos es una intervención quirúrgica. Saca el corazón de piedra, el engrosado, el ensanchado y mete un corazón de carne. Y dentro de ese corazón mete un espíritu nuevo. Oh, gloria a Dios. Mira para acá. Si nuestros sentidos no son ejercitados en el Señor, Satanás te los va a turbar. Satanás te los va a desviar. ¿Qué fue lo que pasó con nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres, escucha esto por favor, sus sentidos estaban activos para discernir entre lo bueno y lo malo. Es más, Dios le enseñó lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí o no? Le dijo, si tú comes de ese árbol, es malo. Si tú comes de todo esto, está bueno, no hay problema. Pero si tú te comes de esto, se lo dijo, Dios se lo enseñó, Dios se lo mostró, Dios te nos ha enseñado lo que es bueno. ¿Te acuerdas de lo que le dijo a Miqueas? ¿Con qué voy a adorar a Dios? ¿Y con qué bendeciré al Dios? Dice, con no sé cuántos holocaustos, con rearroyos de aceite. Dice, oh, tranquilo. Esto no es por obra, Dios te ha enseñado lo que es bueno. Amar justicia y hacer misericordia. Y yo hago justicia y hago misericordia cuando soy ejercitado en la palabra de justicia. Cuando mis sentidos entonces están ejercitados. Por eso le dice, si tú comes de ese árbol, de cierto te digo que te morirás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le extravió los sentidos. Porque lo primero que hizo ella fue mirar el árbol. Dice que era deleitoso para comer, era bueno. ¿Era cómo? Rico, codiciable para comer. Pero escucha, estamos hablando de los 5 sentidos. Entre eso está el gusto. Porque cuando nos deleitamos en el Señor y en su palabra, nosotros también probamos, nos deleitamos lo bueno que es el Señor. ¿Te acuerdas? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en cosas de malo, sino que en la palabra de Dios está ¿qué? Está su delicia. Dice que ella vio, vio el sentido de la vista. Fue extraviado a donde no debía. Y no quiero tocar eso porque estoy en el oído. Pero escucha, ¿qué fue lo que pasó? Oyó. Al oír, ¿qué fue lo que pasó? Escucha, oyó. Su sentido de la vista fue extraviado. Cuando miró el fruto prohibido, dice que lo codició. En otras palabras, le gustó. Lo saboreó. Y ahí se activó el otro sentido. Fue y lo
sentido del tacto. Y no solamente eso, se lo comió. Por eso fue, Romanos 5:12, por eso fue que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escucha, y no solamente fue influenciada por Satanás, la influencia que ella recibió de Satanás, con esa misma influencia, influenció y le extravió los sentidos a su esposo. Ahora, esa es una enseñanza para la iglesia de hoy, para la iglesia contemporánea. Busca conmigo, 2 Corintios 11:3. ¿Pero qué? Pero temo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: yo estoy muy preocupado con ustedes. ¿De qué me preocupo? De que como la serpiente con su astucia, el diablo es astuto. Alguien dijo que es astuto pero bruto. Pero con su astucia, ¿qué fue lo que utilizó? El diablo utiliza astucia, engaños, para desviar, para extraviar nuestro sentido del orden divino. Y cuando extravía nuestro sentido, nosotros desobedecemos. Vivimos una vida independiente de Dios. Porque lo que nos une al Señor es precisamente eso, obedecer lo que Él nos ha dicho. Y cuando nuestros sentidos espirituales están ahí sometidos a la tutela del Espíritu de Dios, nosotros vamos a obedecer y vamos a tener discernimiento y la capacidad espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Los que están ejercitados, los que tienen sus sentidos ejercitados en el conocimiento o en el discernimiento del bien y del mal. Vamos. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Qué fue lo que le desvió a Eva? ¿Qué fue lo que le extravió a Eva? Los sentidos. Por eso es la importancia de nosotros conocer esto hoy en la iglesia contemporánea. Por eso es que estamos trayendo esto hoy. Porque ¿sabe por qué Eva y Adán embarcó a la humanidad para siempre? Porque sus sentidos fueron extraviados. Cuando dicen sentidos extraviados, vas a tomar malas decisiones. Vas a vivir independiente de Dios. Vas a poner de lado la palabra del Señor para poder vivir tu propia vida. Esta es mi vida. Esta es la que yo quiero. Esta es mi vida. Una vez un joven me dijo, le empecé a dar consejos porque tenía una vida desordenada. No era de esta iglesia. La mamá me llamó a su casa y lo fui a visitar. Estaba en rebeldía. Dice, yo vivo la vida que yo quiera porque yo no le pedí a Dios que me trajera a esta generación. Yo no le pedí a Dios que me trajera. Yo voy a vivir la vida que a mí me dé la gana. Quería vivir la vida loca y chiquito. Porque esto no es culpa mía. Y como yo no le pedí a Dios que me trajera, Él es el que le va a tener que dar cuenta a sí mismo de lo que, por qué me trajo y por qué yo me perdí. Sentidos extraviados. Por eso fue que Eva embarcó a toda la humanidad. Dice, mira para acá, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, que decir desorientados, descarriados, perdidos, de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, cuando a Adán y Eva se les extraviaron los sentidos, ¿cuál fue esa posición que adoptaron contra Dios? ¿Le fueron qué? Dígalo bien alto. Le fueron infieles. Le vamos a ser infiel. Esto lo dice. Le vamos a ser infiel a Dios cuando nuestro sentido sea extraviado de la verdadera fidelidad a Jesucristo. Por eso fue que Eva nos embarcó. Eva nos embarcó a todo. ¿Sabía usted que todos los niños que nacen hoy nacen con maldad? Nacen con maldad, es sinónimo de iniquidad.
La Biblia habla de maldad y de pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo el salmista? En maldad me concebió mi madre. Es decir, que todos los niños que nacen con esa maldad arraigada. Traemos la herencia de Adán. Lo dijo Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que recibimos de ¿quiénes? ¿Que recibimos de quiénes? De nuestros padres, de nuestra vana manera de vivir, del pecado, de lo que nos enseñó nuestros padres, de la herencia de nuestros padres. Vamos, diga, algo que traemos arraigado, es una herencia que traemos de esa herencia caída de Adán. Todos los niños que nacen hoy nacen con maldad, nacen con iniquidad. ¿Tú no viste a los niños chiquititos así? Quítale un juguetico, quítale un lápiz para que tú veas. Como saben los niños de hoy. Yo tengo un niño en mi casa de 9 meses y como sabe ese niño. ¿Y por qué tú sabes que sabe? Bueno, porque estoy todo el día con él y yo lo observo. ¿Cómo sabe ese niño? ¿Cuánto sabe lo que le estoy hablando? Mi nieto. Ahora, si un niño muere, se va para el cielo. ¿Por qué? Porque nace con la maldad regada, pero nunca practicó el pecado. Muere en inocencia, que esa es la diferencia. Amén. Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 17. Consecuencias de los sentidos extraviados. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, ay Dios mío, ay Dios mío. La pregunta es, por favor, ¿estarían los oídos de Adán habilitados para escuchar la voz de Dios en toda su capacidad? En ellos no había pecado. No había ninguna interrupción. Los oídos se los comenzaron entonces a entorpecer y a formar toda esa situación antagónica, espiritualmente hablando, después de la caída. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz. A mí me impresiona esto. ¿Obedeció a la voz de quién? Obedeció a la voz de su mujer. Mira la influencia diabólica que fuerte es. Nuestros sentidos no serán extraviados de la fidelidad de Cristo cuando la palabra que nos da Dios, nosotros la sembramos, la atesoramos en nuestro espíritu. Si tenemos la revelación de una palabra, vamos entonces a tener el entendimiento para obedecerla. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿a la voz de quién? Diga conmigo, sentidos extraviados. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso significa que cuando nuestros oídos, en cualquier aspecto de la vida, son extraviados, las consecuencias son funestas. Y fíjate, oído extraviado no tiene que ver solamente con el presente, sino tiene que ver también con el futuro, de lo que somos y hacemos. ¿Me doy a entender? Seguimos aquí, una más, por favor. El oído espiritual tiene la capacidad de aprobar o desaprobar lo que es y lo que no es de Dios. Estoy hablando del oído espiritual. Por eso, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice ¿quién? No el hombre, sino lo que dice ¿quién? Lo que dice el Espíritu. Y como es el Espíritu que está hablando, el oído tiene que ser espiritual para poder entender. Y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice, oíd sabios mis palabras. ¿A quién le está hablando? ¿No le está hablando a cualquiera? Le está hablando a los sabios y a los entendidos. Dice, y vosotros doctos, aquellos que tienen mucho conocimiento y enseñan, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras
como el paladar gusta lo que uno come. Eso quiere decir que lo que nosotros escuchamos con los oídos, o lo aprobamos o lo desaprobamos. El aprobar lo incorrecto nos trae consecuencias terribles. Por eso, una de las doctrinas de los últimos tiempos es que muchos tendrán comezón de oír. Y como tienen comezón de oír, desde los púlpitos se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Así como el paladar aprueba lo que come, lo que le gusta, el oído también tiene que aprobar las palabras. Acuérdate que en los últimos tiempos que estamos viviendo van a haber doctrinas de demonios. Que a lo bueno le van a llamar malo. Y a lo malo le van a llamar bueno. Pero como tú y yo tenemos discernimiento y tenemos los sentidos ejercitados en lo que es bueno y en lo que es malo, no te puede engañar. No te puede engañar. ¿Por qué? Porque tenemos los sentidos ejercitados en lo que es bueno y en lo que es malo. Tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que se oye es de Dios, aunque hable de Dios. Mira para acá. Todo lo que se oye no es de Dios, aunque hablen de Dios. Todo lo que se oye no es de Dios, aunque te diga, aquí está escrito. Porque dice que muchos van a torcer las escrituras conforme a ¿qué? Dilo. Conforme a sus concupiscencias. Ustedes saben, personas que dicen, tú no te puedes casar, tú no te puedes divorciar, tú no te puedes divorciar. Y tú te divorcias y te casas, está en adulterio, pero cuando le aprieta el zapato, dice, ahora Dios me revela que yo sí me puedo casar. ¿Sí o no? Si tú te casas, si tú te divorcias y te casas, dice la palabra que estás en adulterio. Pero pastor, usted no sabe que yo tengo 25 años, mi mujer se fue y se casó, ya se divorció, y yo estoy con 25 años, no puedo recibir. ¡No puede! Pero cuando le toca al pastor que tenga que rehacerla de él, ya Dios me reveló que sí puedo. ¿No es triste eso? Pregunto, ¿no es triste eso? Pregunto, ¿no es triste eso? ¿Es triste o no es triste? Torcer las escrituras conforme a ¿qué? A mi necesidad. ¿Conforme a mi qué? Mi deseo. ¿Conforme a mi qué? Concupiscencia. Bueno, yo te digo que tengamos cuidado. Nosotros pastores, que estamos aquí, que predicamos la palabra del Señor. Cuidado con los sentidos. Con lo que aprobamos y con lo que desaprobamos. Con lo que creemos que es bueno y con lo que creemos que es malo. Bueno, nosotros los que estamos aquí, todos los que estamos aquí nacimos en la Asamblea de Dios. No porque nos querramos, yo nací en la Asamblea de Dios, no porque nos querramos hacer lo que somos los mejores, pero tenemos una buena doctrina para la gloria del Señor. ¿Verdad que sí, pastores? Tenemos una buena doctrina para la gloria del Señor. Y nos enseñaron bien enseñados. Nos capacitaron bien capacitados. Nos discipularon bien discipulados. Y es muy difícil que nuestros sentidos sean extraviados de la verdad de Dios. Porque hemos conocido la verdad. Y mire para acá. Y cuando tú conoces la verdad, no cuando hablas de la verdad. Una cosa es hablar de la verdad y otra cosa es conocer la verdad. La Biblia no dice hablar de la verdad, sino conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre de toda falsedad y de toda mentira bíblica. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a habilitar nuestros oídos para escuchar solamente tu palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Los extraños, Señor, no pueden entender esto. No la pueden escuchar. Pero nosotros somos hijos. Tus hijos, Señor, tienen la capacidad de escuchar la voz del Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a enseñar la verdad.
a enseñar. Esta es la sana doctrina. La sana doctrina no es un pantalón estrecho, ni el pelo largo, ni el pelo corto. La sana doctrina es la palabra de verdad. Es la palabra de justicia, en la cual nosotros somos ejercitados conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Te damos gracias, Señor, en esta noche por capacitarnos y enseñarnos en tu palabra. Ayúdanos a que nuestros sentidos espirituales se activen. Son nuestros sentidos espirituales activos con lo que nosotros palpamos, miramos, oímos, con los que nos conectamos, Señor, en la esfera espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder ver como tú ves, a escuchar tu voz, Señor, dentro de toda esa gama de voces que día a día nos están gritando desde afuera. Ayúdanos, Señor, a poder gustar, disfrutar, estar en tu presencia, deleitarnos, saborear, Señor, tu palabra. Dice que es como miel a nuestro paladar, y en ella nos deleitamos de día y de noche. Este es nuestro mundo, este es nuestro hábitat. Por esto vivimos, nos movemos y somos. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos ni diestra ni a siniestra. Y más cuando viendo, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Ayúdanos a mantener la sana doctrina, la palabra de verdad. Aunque tú nos llames, Señor, a las naciones, aunque tú hagas con nosotros lo que tenga que hacer y nos movamos en diferentes esferas ministeriales, lo que hemos aprendido y donde nos hemos establecido sea ese fundamento perdurable, inconmovible, que nos mantenga firmes, Señor, sin fluctuar. Te damos gracias. Levanta la mano y dale gracias. Padre, bendecimos a los pastores que están aquí en esta noche. Bendecimos a los hermanos que han venido, a los jóvenes que están allá abajo. Bendecimos, Señor, este grupo precioso. Y te doy gracias por su vida. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Y a ver, un fuerte aplauso al Señor.